El desarrollo del creyente. Ese es el tema que tenemos para el día de hoy con nuestro hermano Carlos Ávila. Contento, Arturo, de estar siempre contigo y con nuestra audiencia compartiendo y hablando cada día de la palabra de Dios que es viva y eficaz para nosotros. Así es, durante todo este mes recuerda que estamos hablando del propósito de ser hechos hijos de Dios y hablábamos en días pasados con relación hijos de Dios para qué. Entonces el desarrollo, porque cuando nosotros venimos como un bebé, entonces pero ese bebé va desarrollando, creciendo, Sí, ¿verdad? sí. Se está creciendo. Teniendo Luego, habilidades. exactamente, y luego llega una etapa de desarrollo donde no solamente crece, sino que también adquieres, vamos a decir, cualidades, Sí. ¿verdad? Habilidades, ya puede hablar, puede caminar, Exactamente. puede tener sentido común. Exactamente. Eso, Sí, entonces vamos a hablar con relación al desarrollo del creyente a la luz de la palabra del Señor y en unos instantes. Pero antes de queremos decirle que este programa es el órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía. El edificio donde nosotros nos congregamos como iglesia está ubicado en la España número 86. La misma está pastoreada por nuestro hermano Alvin Carrasco. Los días domingos nosotros tenemos culto a partir de las 9 de la mañana con lo que es iniciando la escuela bíblica y luego nuestro culto de acción de gracias a Dios. Luego los días martes, verdades bíblicas, el día jueves a 7 de la noche tenemos culto de los caballeros. Este jueves los caballeros estarán al frente en la dirección, en la parte de la dirección. Me corresponde la parte de la predicación de la palabra este jueves. También para los días sábados, los jóvenes a partir de las 6:30 de la tarde tienen su culto. Así que ya ustedes saben. Esas son informaciones. Usted nos está sintonizando a través de nuestro canal de YouTube. Estamos a nivel de... estamos ubicados en la ciudad de La Romana, específicamente. República Dominicana, específicamente en la ciudad de La Romana y a través de Isma Visión. Usted puede sintonizarnos también a partir de las 5:30 de la tarde, este mismo espacio, a través de la cablera Aster en el 54 para toda la región este y Blue Telecom, en el 74 para la zona de Punta Cana y Bávaro. Inmediatamente, Carlos, vamos a entrar al tema que nos ocupa y es con relación a lo que es el desarrollo del creyente, y hablábamos en la semana pasada con relación a para qué nosotros fuimos hechos hijos de Dios y hablábamos y decíamos que vamos a decir el propósito general que es de formar la imagen de Cristo en nosotros, ya que esa imagen fue dañada en nosotros. Por eso siempre en el hombre esa imagen fue dañada, una de las razones por la cual viene Jesús a morir en la cruz del Calvario y una de las razones primarias es de formar esa imagen de Cristo en cada uno de nosotros y decíamos que Dios usa todos esos recursos que tiene, ¿verdad? Lo usa, por eso que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, entiéndase a los que... Entonces, Dios usa tanto la palabra como todo lo que es el diario vivir en nosotros para formar esa imagen, tallar esa imagen de Cristo en nosotros. Pero nosotros, ¿verdad? Tenemos un proceso de verdad que venimos, somos bebitos en la fe, conociendo, vamos caminando, pero llegamos ya a una etapa que estamos ya en la etapa de desarrollo, donde ya estamos con capacidades. Ya necesito una comida un poquito más sólida, otro tipo de alimentación basado ya en cómo mi cuerpo está consumiendo las energías. Exactamente. Entonces en ese aspecto nosotros vamos a hablar y nosotros vamos a hablar con relación específicamente de lo que sucede y una de las cualidades que ayuda a que nosotros podamos tener esas capacidades y demás es el discernimiento, el discernimiento de las cosas, ya que a través de la guerra que se lleva a cabo el campo de batalla es la mente y es la verdad contra la mentira, esa lucha campal que hay constantemente y nosotros es necesario discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto e incorrecto, que eso no es tan simple como parece. Entonces, en una ocasión, Carlos, el mismo Salomón, en el capítulo en Primera de Reyes 3:9, ¿te acuerdas la oración que él hizo? Que él pidió que le diera discernimiento para dirigir ese pueblo tan grande. O sea, y cuando hablamos de discernimiento, ¿de a qué nos estamos refiriendo? ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que es discernimiento? Y el discernimiento ha sido definido como el conocimiento de lo bueno y de lo malo.
otro es poder, vamos a decir, en medio de la oscuridad, poder darte cuenta de las cosas que, vamos a decir, que no van bien. Hay otra definición, una definición que me gusta mucho, y es que discernimiento es conocer, ¿verdad?, por medio de la palabra, cuál es el propósito de mi vida. Así es. Entonces, a través de la palabra, yo conocer por medio de esa palabra del Señor el propósito de mi vida. Entonces, Sí. ese desarrollo, para yo poder llegar a un desarrollo bien, vamos a decir, que me permita poder ver entre lo bueno y lo malo, necesariamente tengo que ejercitar y comenzar a buscar ese discernimiento. Esa capacidad. Exactamente. Y es una necesidad. Sí, claro. Sabes que estamos acá en un sistema del mundo, ¿verdad? Que tiene muchas cosas que agobian la capacidad del ser humano, la capacidad para tomar decisiones en muchos aspectos de su vida. Y cuando llegan esas preguntas, esos aspectos a la vida de nosotros, que incluso hasta cosas no tan triviales como con quién me casaré, todas esas cosas, la palabra de Dios es muy clara en muchos de esos aspectos, ¿verdad? En muchos de esos aspectos, cómo yo voy a tomar la decisión. Ahora, pero desarrollar la capacidad de que lo que la palabra de Dios me está diciendo es lo que se está aplicando en ese momento, es discernir. Es como tomar la comparación, saber qué sí, qué no, pero basado en la palabra de Dios. Así es. Y quisiera iniciar desde acá, Arturo, que el discernir no es algo mágico que viene de allá. Discernir es la capacidad de aplicar la palabra de Dios para poder entonces saber qué es falso y qué es verdadero. Si ya entiendo que discernir es tener una habilidad espiritual, sobrenatural, que me va a decir cuándo caminar y cuándo dar para atrás, creo que iríamos por el camino equivocado. El miticismo. Exactamente. Y es importante que entienda, es la capacidad de yo saber que lo que dice la palabra es rojo y verde. Ok, dice aquí que la capacidad de ver la vida a través de la revelación de Dios. Así es. Ese es discernimiento. Así es. Ver la vida obligatoriamente a través de lo revelado. Exacto, o sea, una cosmovisión bíblica. Así es. Esa sería la ¿verdad? La palabra. Entonces, aquí podemos ver, déjame ver, tengo algunas definiciones. Ejemplo, unos dicen que es la habilidad de distinguir la verdad del error, y eso es correcto. También otra ahí es ver lo que está oscuro. Y una de las palabras en hebreo para discernimiento es bin, que aparece unas 250 veces en el Antiguo Testamento. Esa palabra, cuando es traducida al español, sería perspicacia, algo fino, es un entendimiento, es algo afinado, con una afinidad ya un poquito en diseño. Eso se le llama sensibilidad, cuando uno ya puede ver cosas sin necesidad de incluso hacerlo. Ya uno dice, eso no combinaría, porque tiene esa sensibilidad sin ni siquiera verlo ya puesto en la página. Otra de las definiciones en hebreo es, o término en hebreo es ven, que ahí donde viene la palabra de nosotros, entre, que es cuando tú puedes leer entre líneas, o sea, que puedes ver cosas que no, ¿verdad? También para el discernimiento. O sea que cuando nosotros nos vamos a la palabra del Señor, cada vez que vemos, dice la palabra del Señor, ejemplo en el libro de Isaías, en el libro de Oseas, mi pueblo perece por falta de discernimiento. No vamos, el libro de Primera de Crónicas 12:32, cuando David tomó a los hombres que eran entendidos en los tiempos. O sea, es importante el discernimiento en el desarrollo del creyente. Y es la habilidad principal, porque eso es lo que trae el Espíritu Santo. Y me acuerda cuando Jesús hablaba en parábola y decía por qué hablaba en parábola. Era porque eso que él decía solamente podía ser interpretado por una mente de Cristo. Es decir, solamente era una persona transformada que podía entender, y era por medio de ese discernimiento que las palabras que Jesús ponía en esas historias, o no esas historias, sino en la parábola que aplicaba, solamente eran descodificadas con una persona transformada. Exactamente, o sea, discernimiento. El discernimiento. Entonces ya entendemos la necesidad, y es una necesidad, Ávila, porque si tú no sabes decidir entre una cosa y la otra,
te puede llevar a abrazar ideas totalmente erradas, y por eso es necesario que en el desarrollo del creyente el discernimiento sea parte fundamental de su desarrollo. Ya vemos, ¿verdad?, la necesidad que tenemos, porque si cuando nosotros es algo que no es opcional, sino que es una necesidad, entonces podemos ver cómo yo, vamos a decir, puedo obtener ese discernimiento, cómo yo puedo obtener ese discernimiento, y lo podemos ver ahí en el libro de Hebreos 5, el capítulo 11 al 14. Ávila, ¿tú lo tienes allá? No lo tengo. Ok, mira cómo dice aquí. Lo vamos a leer, porque Ávila a veces lee Nueva Traducción y la gente le gusta. Mira, que están leyendo una traducción. Bueno, vamos aquí. Nosotros usamos ambas. Dice aquí en el versículo 11, dice: acerca de esto tenemos mucho que decir. ¿De qué? Él hablando aquí de ¿cómo que es? De Melquisedec. Entonces, tenemos mucho que decir, o sea, de Melquisedec, pero ¿qué sabe? Y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. O sea, hay muchas cosas que puedo decirle, pero no puedo decirlas porque, bueno, ustedes se hicieron tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Oye bien, Ávila, y todo aquel que participa de la leche es inexperto, o sea, inmaduro, en la palabra de justicia, porque es niño. Se ha quedado un niño, no está desarrollando, y la mujer y la mamá, pero este muchacho no crece, no se desarrolla. ¿Qué es lo que está pasando? Hay que ver, hay que ver. Entonces, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Míralo ahí. Entonces, a través de... Y es importante, Arturo. El plano es una persona ya transformada, es cristiana, tiene sí, ya ha sido una nueva criatura, nacido de nuevo. Vamos a partir de ahí para que se entienda bien claro. Pero aún así esa persona tiene un trayecto de manera que crea una inercia, es decir, lo que ya estoy experimentando, lo que estoy consumiendo, ya trae en mí un resultado que es crecer en conocimiento y entendimiento. Quiero dejar dicho que hay cristianos que pudieran no tener ese discernimiento tan desarrollado, es porque no estás consumiendo las cosas que necesitas para que se vaya reforzando. No quiero dejar dicho que seas impío, que no seas cristiano, que no hayas sido transformado. Es que tú no estás haciendo las cosas que Dios te dice que haga. Aquí en Filipenses 1:9 dice Pablo exhortando a creyentes, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesús, para gloria y alabanza nuestra. Esto quería Pablo. Así es. Que nosotros nos llenemos, y es importante porque a veces ponemos como que la palabra ciencia es pecado, es pecaminoso, es algo como que no va. Es que Dios es el Dios de la ciencia. Ciertamente. La ciencia habla la verdad, la cosa como existe el mundo. Ahora, de que hayan ciencias engañadoras, ciencias falsas, que la Biblia cada rato habla de esas cosas. Ahora, pero hay una sí verdadera, que es el conocimiento de Cristo. Y nos exhorta a nosotros entonces que mientras más maduros somos, más adquirimos esta ciencia para poder entonces discernir qué es lo que me conviene como creyente. Entonces, como tú decías ahorita, el discernimiento no es algo que viene de manera mística a mi vida, y es que yo puedo ver cosas donde no hay, sino como que... Ya yo sé qué voy a hacer cuando me hablen duro. Exactamente.
Exactamente, sino que el discernimiento es algo que yo lo adquiero por medio de lo que es el conocimiento De la palabra palabra del Señor, y eso me va a ayudar a tener una correcta decisión a la hora. Y me hace ver entre líneas, me hace ver cosas que no se pueden ver a simple vista por el hecho de yo tener los sentidos ejercitados. Fíjate cómo dice ahí, por el hecho de que yo aplicarme y tener los sentidos ejercitados, tengo esa capacidad de poder ver las cosas que parecen que me son, pero que no conviene, son. que no me conviene, me conviene yo ir a esa actividad, aunque la Biblia no me registra esa actividad textualmente. Exacto. Entonces, mi habilidad viene y desarrolla y tiene un sentido común y dice, mira, pero es que si la Biblia dice que esto es lo que espera de mí, así, 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 ¿quieres dejar dicho? Entonces, que eso no me conviene. Así es. Porque no necesariamente tiene que ser algo bien claro, sino que es la habilidad, entonces yo poner en práctica ese conocimiento bíblico, pero para saber otras cosas que posiblemente la Biblia no dice, Así es. pero que sí me dice claro cómo debe ser mi comportamiento, no importa cuál sea el caso. Así es. Ese es el discernimiento. El discernimiento. O sea que para yo poder desarrollar una vida, vamos a decir, esa madurez, tengo que buscar, y la fuente primaria, no decimos que la única, pero la fuente primaria del discernimiento es el conocimiento de la palabra del Señor, y ese conocimiento aplicarlo, porque no basta con solamente conocer. Porque ejemplo, Jesús cuando fue llevado por el Espíritu Santo al desierto y fue tentado, él no luchó contra Satanás citando solamente el texto bíblico, no solamente citando, sino aplicándolo, porque en ese momento él tenía hambre y dice, no solo de pan vivirá el hombre, pero él aplicó y no convirtió la piedra en pan. O sea, aplicó el texto y también lo citó. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que no solamente conocerla, sino también aplicar esa palabra en nuestro día. En cada caso. Y eso se aplica de una manera práctica, porque a veces pensamos que únicamente tiene que ver con el tema religioso, eclesiástico. No es práctico en cada parte de nuestra vida, porque de eso se trata el Evangelio, de practicarlo. Pero hay veces que llega, por ejemplo, una situación. Imagínate yo, Arturo, que tengo ahora una colaboradora allá en la empresa que está embarazada. Exacto. Que sale ya en las próximas semanas a su casa. ¿Necesitaría yo una ley que me diga a mí qué yo debo, cuál es mi compromiso con esa chica? No. Es decir, yo como cristiano necesito una regla clara de qué yo tengo que hacer. Que me pregunten a mí, mira, tú tienes que pagarle o no pagarle. Cuando la Biblia me dice a mí qué debo de hacer y me ayuda a discernir qué es lo correcto y qué es lo justo. Así es. Entonces, esa es la capacidad del cristiano, que cuando se aplicaba la ley antes era, lo hago de tal forma, pero no era que yo sentía. Pero ahora la palabra viene a nosotros y nos dice cómo actuar, aunque textualmente no lo diga. Hay un comportamiento mío que me dice cuándo sí y cuándo no, aunque no tenga que ver con aplicaciones bíblicas. Así es. O sea que al igual que tú como empleador, pero también el empleado otro compromiso, necesita tener un supervisor para que haga su trabajo. Entonces que gane inclusive más que él. No, yo entiendo que como creyente, un creyente no necesita, porque debo hacerlo como si fuera para Dios, y ahí donde está el detalle. Esos son de las cosas que podemos ver, y a través, por eso la definición me gustó bastante, que es ver la vida a través de la Biblia, de lo revelado por Dios. Y cuando yo logro hacer eso y aplicarlo, entonces, en casos que pudieran no estar en la Biblia, ahí donde entra. Tomo la Biblia, hacer lo que no es pecado, pero que la Biblia no lo dice, pero ya tú sabes si sí o si no debes de hacerlo, basado en lo que ya sí conoces. Si ya tú sabes que hay una forma de actuar pecaminosa en un aspecto específico, no tiene que ser específico en los otros. Así es. Porque ya tú lo aplicas a tu vida. Y debe ser exactamente igual. Como si aquí fallaste y te mandan a ser responsable con tu esposa, tienes que entender que también debes ser responsable con tus empleados. Si tú como empleado también te manda la Biblia a ser responsable con tu mamá, honrar a tu mamá, también te manda a ser responsable con tu trabajo. Así es. O sea que es claro. Sí, todo va de la mano. Entonces ahí es donde está. Y por eso nosotros queremos, y esa capacidad, ese individuo en ese desarrollo debemos nosotros dar y buscar, tratar la guía, la dirección de lo que es el conocimiento de la palabra del Señor. Porque de hecho eso es lo que hizo que el pueblo fuera llevado cautivo. La falta de el discernimiento. De hecho, inclusive los fariseos surgen
Tú sabes que los fariseos surgieron porque ellos dijeron, analizaron, ven acá, en respuesta al cautiverio. Sí, sí. ¿Por qué? Porque dijeron, nosotros fuimos llevados cautivos porque nosotros quebrantamos la ley de Dios continuamente. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Entonces se levantó un grupo, los fariseos, los apartados, a donde iban de manera, si eso fue lo que provocó el cautiverio, ahora vamos a guardar la ley de una manera, pero terminaron mal. Pero para que veas cómo son las porque cosas. no necesariamente era algo exterior, Exactamente. era del corazón. Era del corazón. Y eso incluso se aplica a cuando vino Jesús. Jesús hacía milagros, vino y cumplió cada una de las cosas estipuladas para el Mesías. Cumplió de manera exacta todo lo que iba a pasar. Pero ellos no entendieron que Él era el Cristo. Así es. No tuvieron esa capacidad de discernir cuándo era realmente el Mesías que ya había llegado. Así es. Y nosotros como creyentes, conociendo la palabra del Señor, ya con nuestro discernimiento ejercitado, debemos de cada día más, vamos a decir, Él dice que habla de darle, ustedes vieron de ya estar consumiendo un alimento sólido. Cuando habla de alimento sólido, está refiriéndose aquí a un conocimiento de la palabra, pero más profunda. Así es, Él así es. es más profundo, profundizar más en la palabra del Señor. Entonces, cuando nosotros estamos en medio entre un fuego cruzado, Carlos, donde la batalla no es una opción, sino que en el momento que tú y yo nacimos de nuevo, tenemos una batalla constante, y ese campo de batalla es la mente, donde hay una cantidad de mentiras tratando de... Eso no es nada. Exactamente. Eso no es nada. Que eso no es nada. Eso lo hace. Que todo ese tipo de cosas. Entonces ahí donde está el detalle, donde yo debo discernir entre lo que esa cosa, esa información que yo estoy diciendo, tengo que cuidar lo que veo, tengo que cuidar lo que escucho, a los fines de lo que, y aún lo que escucho, tengo que tener el conocimiento para rechazar esa posible mentira que quiere allanar el campo de batalla. Así y es. hacerme prisionero de falsas enseñanzas. Y nosotros a veces abrazamos vamos a decir, una forma de pensar de que ya porque se hacía o se hizo o lo sí. hicieron, Siempre se ha enseñado siempre así. así. Es decir, yo no tengo entonces quiere dejar que mi compromiso no es personal, sino es de comunidad. Así Si es. la comunidad no cree eso, entonces ¿por qué que ellos han creído todo eso y debe de ser así, Carlos? No, es que tú tienes un compromiso. Es importante que el discernimiento es una habilidad propia de cada persona, que claro, va a depender de su afinidad y de ir creciendo a medida que tú vas aprendiendo y conociendo la palabra de Dios. Pero también está el otro extremo, que vas entendiendo y conociendo cosas, entonces quieres comenzar a latigar al otro que posiblemente no ha llegado. ¿Ves cómo son los dos extremos? Así. Uno que dice, no, siempre me han enseñado así, no voy a avanzar. Pero otro que ha avanzado, entonces en vez de avanzar y aplicarlo, lo que se regresa para latigar a los que no han avanzado. Ok, Entonces, enseña sin gracia. sin ninguna gracia. Sin realmente. gracia, sin eso. Entonces ahí eso es lo que hace que maltrata, aplasta. Exactamente. Y ahí es donde vienen los problemas, las dificultades. Sí, y sí, no debe de ser, Carlos, debemos de tener esa paciencia, esa capacidad de poder entender que debe de ir un poquito a poco. Cada persona va avanzando, Va basado en su y creo que el llamado a la atención de nosotros es lograr que cada persona conozca la palabra de Dios. Conozca la palabra del Señor. Y en dependencia del Espíritu Santo, nosotros Así vamos es. a tener esa capacidad para poder ver algo que aparentemente es un regalo Está bien. envuelto, bien bonito, pero que dentro hay una tremenda sorpresa, o quizás sea un caramelo envenenado. Sí. Como ejemplo, como le pasó ejemplo a Eva y a Adán y Eva. Lo que él le dijo, ¿cuál fue el ofrecimiento? Seréis como Dios. ¿Quién no quiere ser como Dios? Tú me dices, ¿cuál? De hecho, la palabra nos llama a ser como Dios, a imitar a Dios. Entonces, fíjate cómo detrás de eso, ¿qué había? Sí. De una buena intención Es está todo el pecado. el pecado. Entonces, ¿cómo fueron engañados? Y así hay cuantos engaños hoy día que usted dice, pero es que él está hablando de Dios, pero lo que él dice, lo dice la palabra, pero lo dice la Biblia, pero vamos a ver, yo tengo que tener esa capacidad, pero el discernimiento me lo va a dar el conocimiento de la palabra en dependencia del Espíritu Santo. Así Y es. así es que yo voy a tener esa capacidad de agradar a Dios y también ser cada día más desarrollarme en lo que es en este mundo. Sí. Que Dios me ha dejado. No te pido que lo saque del mundo, sino que lo guarde del mal. Así Carlos, es. los amigos que nos están escuchando, ¿qué nosotros podemos decirle con relación? Bueno,
Procuren la palabra de Dios. Procurar es. la palabra de Dios en todo momento. En todo momento que usted se encuentre en un estatus que si se va de esta tierra en esa condición, lamentablemente estará en condenación eterna. Por eso le ofrecemos a Cristo como único y suficiente Salvador, y Él te va a dar la capacidad de entender eso que tú veías. Es que yo no entiendo eso. Él te va a dar el discernimiento para entender su palabra y para que puedas dar fruto, ¿verdad?, de arrepentimiento. Amén. Bueno, ya no tenemos más tiempo, Carlos. Para su amigo y hermano Arturo Peguero ha sido un placer. Mañana los caballeros con un tema tan interesante como este. Dios bendiga, Dios le guarde.